A pensar más con Rosa María Palacios. Ayer la noticia más importante, ya se las ha contado Abel, ha sido el anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos que autoriza la extradición de Alejandro Toledo por uno de los casos en los cuales es investigado. Y acá hay que hacer un poquito de historia. Esto es un caso que, como ustedes imaginarán, yo he cubierto durante muchísimos años. Es uno de los casos más redondos de corrupción que hay en el Perú. Mejor documentados y mejor probados, imposible, de verdad, imposible, porque los testimonios de quien entrega el dinero y de quien transporta el dinero están, y los receptores son Alejandro Toledo y Elian Carp. Esto está claramente establecido en un esquema de lavado que da la vuelta de manera perfecta. Como reitero, no solamente está el origen ilícito, está toda la cadena de transporte, por dónde corre este dinero por el mundo, qué empresas se crean, qué organismos de inversión, y dónde termina una parte de él. ¿Cómo se inicia este caso? Acuérdense ustedes que Alejandro Toledo intentó ser candidato en el año 2011, sin suerte, también en el 2016, sin suerte. Pero en el año 2013, una investigación da cuenta de que la suegra de Alejandro Toledo, la madre de Elian Carp, había adquirido propiedades en el Perú muy valiosas. La señora no reside en el Perú. Y estas propiedades eran una casa en las Casuarinas y una oficina muy lujosa en la avenida Holguín, en Surco, frente al Jockey Plaza. La casa valía casi 4 millones de dólares, la oficina $800,000. Esta era una señora que no tenía un patrimonio para comprar semejantes propiedades. Y además no había ninguna razón para que esta señora comprara unas propiedades en las que no iba ni a vivir ni a rentar. La señora vivía en Bélgica. Estudiando la constitución de las personas jurídicas que compran esta casa, resulta que se trata de una empresa constituida en Costa Rica llamada Ecoteva. De ahí viene el famoso nombre del caso Ecoteva. Entonces, el primer caso que abre la Fiscalía en investigación es el caso Ecoteva, donde examina primero, bueno, las escrituras de compraventa de estos inmuebles, quién es el comprador, la empresa Ecoteva, bueno, de quién es Ecoteva, de la suegra de Toledo, y Ecoteva está constituida en Costa Rica en un estudio de abogados con dos personas de limpieza. Es decir, la suegra de Toledo y dos personas de limpieza eran los dueños de estas propiedades fabulosas en el Perú. Alejandro Toledo, y por aquí debo tener en el archivo el documento, hizo sacar en ese entonces a Perú Posible, que existía como partido, un comunicado diciendo que su suegra había recibido reparaciones por el holocausto judío y que por tanto era una mujer con un patrimonio y solvencia que no tenía que demostrar absolutamente nada. Bueno, el señor Toledo no solamente insultó la memoria de los muertos en el holocausto, sino que generó una reacción, como ustedes comprenderán, iracunda en la comunidad judía en el Perú. Yo recuerdo haber conversado con quien fue su vicepresidente, ay, se me acaba de ir el nombre, eh, Weizmann. Weizmann, el señor Weizmann, muy amable. Pobrecito, estaba tan indignado que yo pensaba que le iba a dar un infarto en vivo. Le decía, por favor, cálmese. Claro, me decía, ese es dinero de sangre. Las reparaciones que dieron en Alemania no pasaban de $400 mensuales y muchísima gente no las recibió. Me dijo, mis padres, me dijo, no las recibieron porque consideraban que era un dinero de sangre, no la querían. Entonces, removió realmente un hecho dolorosísimo y utilizó esto para burlarse de la ley y burlarse de todos nosotros, esa es la verdad. Algunos reporteros llegaron a Costa Rica, yo tuve contacto en ese entonces con periodistas en Costa Rica. Costa Rica estaba muy preocupado porque estaba percibiendo el Estado un fenómeno de creación de empresas de fachada
para blanqueo de dinero en Costa Rica. Y habían decidido tener una acción muy agresiva para evitar esto. Finalmente se le impuso una multa al Banco Scotiabank de Costa Rica por haber permitido la creación y la cuenta de esta empresa que recibe los fondos. Pero eso permitió trabajar un poco en la trazabilidad. ¿Y quién estaba detrás de Ecoteva en varias empresas que se construían unas sobre otras? Básicamente, Avi Danon, que había sido el jefe de seguridad de Toledo, que residía allá en Israel, y Joseph Maiman. Joseph Maiman era el gran amigo de la patria, el hombre que jamás estuvo en ningún puesto público, que no cobró nada, pero que acompañaba al presidente a China, por ejemplo. Toledo le dio contactos y él fue el que le guardó la plata a Toledo. Al principio Maiman, por supuesto, lo negó, pero finalmente, antes de morir, logró confesarlo todo, todo, está documentado. Los fiscales fueron a Israel y sus apreciaciones de todo lo que pasó, documentadas, están grabadas y por lo tanto constituyen documento. No es solo su testimonio se ha convertido ya en un documento para el proceso. ¿Qué dijo el señor Maiman? El señor Maiman nos contó que él recibía a través de cuentas creadas por él o sus empresas todas las coimas que pagó Odebrecht y Camargo Correa. Ojo, de ahí se van a desmembrar otros casos. Y este dinero lo colocó, se colocaba, me parece que en la Plaza de Londres, pasaba a la Plaza de Nueva York y de ahí pasaba a Costa Rica, conforme Toledo lo iba pidiendo, para hacer las compras de estos inmuebles, por ejemplo. Y luego se probó que la casa en la que Toledo vivía antes de ser presidente, la famosa casa de Camacho, la hipoteca se paga también con estos fondos. Y la casa de Puntasal, también la hipoteca se paga con estos fondos. Y las cuentas de la tarjeta de crédito de Alejandro Toledo y su señora también se pagan con estos fondos. Las 4 propiedades entonces están incautadas por la fiscalía. Incautadas como parte del botín de Alejandro Toledo. ¿Qué pasa en simultáneo? En enero del 2017, Jorge Barata empieza a hablar y empieza a contar. Entonces, teníamos el primer caso que era Ecoteva, que arranca con la empresa en Costa Rica, las propiedades compradas en el Perú, pero luego ya, en el caso Interoceánica, Barata comienza a hablar. Y al primero que se indica de la larga lista de sindicación fue Alejandro Toledo, que parece que le caía muy mal, porque Alejandro Toledo lo llamaba y le decía, paga pues Barata, carajo, y lo invitaba muy bien Barata, ¿no? En la declaración. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué era lo que le pedía? Que le pagara las cuotas, porque lo que decide Odebrecht con Toledo es que se le empieza a pagar después de que deja de ser presidente, durante casi 4 años, en armadas, 33 millones de dólares. Al principio daban cifras más bajas, ¿no? Al final tuvieron que confesar el tamaño del botín. Por ahora, el presidente más coimeado del Perú es Alejandro Toledo, en cifras. Se hace dudoso de creerlo, pero hasta ahora es así. Por lo menos probadamente es así. Y este segundo caso, el caso de Interoceánica, obliga a abrir otro expediente. Alejandro Toledo ha sido extraditado por el expediente de la Interoceánica, en uno de los tramos, donde Barata hace toda esta confesión, pero donde la fiscalía puede probar los actos de conversión de Maiman, ¿no? Los actos de conversión de Toledo, porque le imputan lavado de activos y colusión. Piden 35 años para Toledo por ese caso, 16 por el caso de Ecoteva, que comprende también a su esposa, a Elian Garb. Ambos tienen prisión preventiva ya establecida en el Perú. Ambos, por si acaso. Llegan y se van de frente a la cárcel, porque ya está ordenada la prisión preventiva. Está claramente documentado el peligro de fuga si este sujeto ha estado desde el 2017 hasta hoy en los Estados Unidos huyendo de la acción de la justicia, 6 años después. Hay que decir que se va el 1 o el 2 de enero del año 2017. Sabía que lo estaban buscando, sabía que iba a hablar Barata, huyó a California. En los Estados Unidos la vida de Toledo ha sido también bastante azarosa.
Primero estuvo detenido por estar en estado de ebriedad en la vía pública. Allá cuando gritas en la calle, sí vienen y te llevan, ¿no es cierto? Lo llevaron a dormir a la comisaría. Y luego, sí, se solicitó, el Perú solicita la extradición formalmente de Alejandro Toledo y el caso comienza a avanzar, a tal punto que Alejandro Toledo pasa 8 meses en prisión en los Estados Unidos, en la prisión de Santa Rita, y luego en una prisión de menor de seguridad. Finalmente el juez decidió, en el momento de toda la pandemia, que se vaya a su casa, pero con grillete electrónico. Toledo está vigilado por la policía de California. Tiene un grillete electrónico, tiene un área donde puede estar y no puede salir. Entonces, Toledo ha interpuesto habeas corpus tras habeas corpus tras habeas corpus. La policía le incautó dinero en efectivo dentro de su casa. Hay una incautación de más de $600,000 que va a revertir para el Estado peruano también. La policía en los Estados Unidos pudo detectar movimientos económicos como la compra de una casa en Maryland. Hay información de los Estados Unidos que puede colaborar también con el proceso. El punto es que Maiman fallece, pero fallece entregando toda la información. Maiman tenía mucho interés en limpiar su nombre, no por el Perú, sino no por negocios que tenía en Israel y en Turquía. Gustavo Gorriti le hizo una larguísima entrevista, cuando estaba muy enfermo además, donde da cuenta de toda esta relación con Alejandro Toledo. Reitero, está plenamente documentado, plenamente documentado. Tenemos al coimeador, tenemos al transportador, tenemos todos los saltos del dinero y la disposición final del dinero a través de la suegra de Toledo. Es un caso redondo. O sea, ahí sí, si la fiscalía no logra mínimo 20 años, ya que por favor que se retiren. Es un caso redondo, de los más redondos que hay en el caso Odebrecht. Y probablemente sea la, esperemos, primera condena importante que se logra en el caso Odebrecht. Además, hay otro expediente abierto por otro tramo de la interoceánica donde también participa Camargo Correa. Esa es una línea de investigación que todavía no está concluida, donde Camargo Correa también paga una coima para Alejandro Toledo y también se tramita a través de Joseph Maiman. Entonces, son 3 expedientes. Se ha otorgado la extradición por uno, tal vez el que tiene mayor pena. Alejandro Toledo tiene 77 años. Si va a pasar los próximos 20 de su vida en prisión, no va a salir de la prisión nunca. Nunca. Porque, digamos, no le va a dar la vida, ¿no? Eh, ¿Dónde va a estar Alejandro Toledo? Donde van los expresidentes del Perú. El único sitio es Barbadillo. Barbadillo tiene instalaciones que fueron adaptadas para Alberto Fujimori. Ahora se han acomodado para Pedro Castillo. Tendrán que acomodarse para Alejandro Toledo. Vamos a ser uno de los pocos países del mundo que tiene 3 expresidentes elegidos por voto popular, ¿eh? En prisión. Es una vergüenza, pero también hay que decir algo. Es un orgullo tener un sistema de justicia que puede sentenciar y hacer cumplir sus sentencias en casos muy graves de violaciones de derechos humanos y de corrupción. Pocos países pueden decir a los corruptos aquí los metemos presos. Entonces no hay ninguna razón por la cual estar avergonzado, por el contrario. Creo yo que es algo importante y algo que nos reconocen mucho en el exterior. Otros países con problemas de corrupción presidencial no logran esto. ¿Cuándo va a llegar Toledo? Ayer el fiscal Rebasa, que es el encargado de las coordinaciones para las extradiciones, señaló que calcula que de 7 a 8 semanas. Alejandro Toledo ya fue notificado por el Departamento de Estado. Es posible que él interponga otro habeas corpus, es posible, pero calculan que si es que intenta hacerlo, no va a demorar nada.
y el juez le conteste que no es procedente, porque no lo es. Eh, ¿Qué se tiene que garantizar? La entrega. Es decir, las autoridades en los Estados Unidos entregan al Estado peruano, a sus representantes, a la persona de Alejandro Toledo. Para hacer esa entrega, los representantes del Perú tienen que ser nombrados, viajar, establecer el protocolo. Bueno, se le trae en un avión comercial normalmente. Si usted está viajando de aquí a Estados Unidos en 8 semanas, de repente se encuentra con un pasajero inesperado. Eh, Se le trae al Perú, baja del avión e inmediatamente tiene prisión preventiva ya. Inmediatamente tiene que ir a cumplir la prisión preventiva. Es, hay que decirlo como reitero, uno de los casos más concretos, más completos que hay. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos expedientes? Sobre los otros dos expedientes, como es una persona extraditada, hay que pedir la extradición también a los Estados Unidos. Y ya están en curso. Y yo entiendo que por lo menos por el segundo tramo de la interoceánica ya está en curso, pero sobre todo por Ecoteva, me parece que es Ecoteva es el primer caso. La defensa de Alejandro Toledo alegaba que no podían seguir el caso Ecoteva y el caso interoceánica porque estaban bajo la administración de dos códigos procesales diferentes. Eso es un ardid, se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. Y lo claro es que es una misma historia, solamente que por razones judiciales dividida en pedazos, pero es la misma historia. Porque el lavado de activos es un delito que tiene un círculo completo. Hay una persona que es la corruptora, de donde procede el dinero ilícito. Una coima, el delito de colusión, es el delito. Ese delito está probado también. En este caso, no es necesario para el lavado de activos probar el delito fuente, pero en ese caso encima está probado. Y se puede además sentenciar por ese delito fuente. Entonces, colusión son 15 años, lavado es 20, por eso han pedido 35. Entonces, tú recibe, ¿no es cierto?, Maiman de barata, para ponerlo en simple, ¿no? Odebrecht, la empresa formada por Maiman, entra el dinero. Maiman lo hace saltar, ¿ah? O sea, pasa de varias plazas, llega a Costa Rica, en Costa Rica termina en varias empresas. Había una que creo que se llamaba Dry Cleaners, una cosa así, ¿eh? Increíble, ¿ya? Es el nombre de la empresa. Varias empresas con una arquitectura y llega a Ecoteva. Y de Ecoteva pasa a el Perú para la compra de estos inmuebles. Dos hechos interesantes. En un momento de la defensa decían, la casa es de Maiman. Cuando Alejandro Toledo va al Congreso y su mujer también va a una comisión investigadora, eso es entre el año 2013 y el 2017, cuando todavía vivía en el Perú, y además incluso postuló el 2016, la casa es de Maiman. Mi suegra es socia de Maiman, son amigos, han decidido tener una sociedad, pero yo recibí una llamada que fue creo que muy importante. El corredor de inmuebles que había enseñado todas las casas a Elian Carp y Alejandro Toledo no fue remunerado en su comisión por la venta de la casa de Casuarinas. Y esta historia refleja que cuando uno se pone tacaño con quien te presta un buen servicio, pues tienes que asumir las consecuencias. El corredor, que era un muchacho que yo conocía porque había sido su profesor años antes, Paul Alemán, tiene la especialización del corretaje en esa área de Lima. Él y dos o tres personas más creo que son los únicos que hacen corretaje en esa zona de Surco, en las Casuarinas y aledaños. Muy bien, esa es su especialización. Y él fue requerido por Elian Carp para buscar una casa. Y se pasó 2 años mostrando casas que tenía todos los correos electrónicos de las conversaciones con Elian Carp, las fotos mandadas, incluso podía producir testigos, porque las casas, digamos, que mostró tenían un guardián, y la gente ha visto entrar a Alejandro Toledo y a su esposa. Y buscaron varias casas. En ningún momento se le dijo que la casa era para la suegra de Toledo o para Maiman. En ningún momento se pidieron requisitos
para una persona de la tercera edad, por ejemplo, que sea de un solo piso, que tenga ascensor, que no tenga escaleras, facilidades, barandas, nada, nada. Él me contó esa historia cuando yo todavía estaba trabajando en ATV y obviamente contamos la historia al aire. Por razones de la reserva de la investigación, no podía presentar los correos electrónicos, pero sí los presentó a la fiscalía. Tiene toda la información. Y la señora insistía en una casa con un jardín muy grande. Y le decía, pero ¿para qué? Ustedes dos están solos. Ofrecía distintas casas. Por ejemplo, esta tiene afuerita una oficina que puede ser interesante para que no pasen a la casa y tú puedas recibir, decía Alejandro Toledo, personas. Esta otra tiene esta otra ventaja. Pero ellos querían la casa con el jardín más grande. ¿Para qué? Nadie sabe. El asunto es que finalmente, cuando están en plena intercambio de correos electrónicos, Elian Karp le dice que ya no lo llame más. Y ellos se contactan directamente, se puentean al corredor y llaman a la corredora que está vendiendo la casa que a ellos les interesaba, otra. Y hacen el negocio directamente y se puentean al corredor. Y eran comisiones altas, ¿no? Estamos hablando de comisiones importantes. Y este joven me decía, mira, nunca en mi vida me ha pasado, nunca en mi vida me ha pasado que una persona sea tan poco seria que por no pagarme la comisión no me vuelva a llamar. Y el último mail de Elian Carpes, no nos vuelva a llamar, ¿eh? No queremos verlo. Y él contó toda la historia, con todo derecho además. Así que estaba claramente documentado el caso, pero claramente. Al principio, como les digo, fueron variando. Entonces, la plata es de Maiman. Maiman es el socio de mi suegra. Esa era la historia. Obviamente el Congreso los encontró en su comisión, en sus conclusiones de la comisión investigadora absolutamente culpables, ¿no? Y se documentó claramente que esta plata había pagado hasta la cuenta de la tarjeta de crédito, la casita en Punta Sal, todos los lujos y probablemente la casa en Maryland también, la que compraron. Y se encontraron dinero en efectivo. FBI, cuando entra a la casa de Alejandro Toledo, encuentra dinero en bolsas, en efectivo, listos para partir. No hay nada que hacer. Si Alejandro Toledo tuviera, digamos, 1 centímetro de criterio, que no lo tiene, llegaría al Perú y dijera, confesión sincera, juez, le cuento todo, le devuelvo todo, le cuento todo, póngame por debajo del mínimo legal. Si el mínimo legal pues es 15, ya pues póngame 14. ¿No? De verdad, si tuviese 2 centímetros de criterio, que no los tiene. No los tiene. Así que, Policía Nacional, lo primero que tienen que saber es que tienen 7 semanas para organizar Diroes. Y no se trata de arrimar a nadie, ¿no? Pero hay que hacer, pues, de repente hacer un par de cuartitos más. Una obra pequeña, una pequeña adición, un par de cuartitos más con un baño, no nada el otro jueves, ¿ah? Van a tener que compartir aunque sea el jardín, ¿no? Ahora, si yo fuera Alberto Fujimori y me ponen de compañero de celda a Alejandro Toledo, sí, ahí sí presento una habeas corpus, ¿ah? Recalamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por trato cruel y degradante, porque qué atroz. Y Castillo igual no tendría por qué estar con Alejandro Toledo y Alejandro Toledo no tendría por qué estar con Castillo Fujimori. Así que les den su cuarto separado para que se entienda que el Estado peruano persigue y castiga, pero dentro de las normas humanitarias, dentro del Estado de Derecho, ¿no? Así están las cosas en el Perú.